Bueno, mis hermanos, como de costumbre, vamos a dar comienzo a este santo servicio y lo haremos en el nombre poderoso de nuestro bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y lo haremos orando al Señor. Padre amado que estás en los cielos, estamos una vez más delante de tu presencia, Señor, clamando tu presencia, todas tus bondades. Te damos gracias siempre que podemos estar aquí en este culto virtual, Padre. Te pido, Padre, que tú perdones todos mis errores, mis faltas, que tú me limpies, me purifiques para hablar de tu santa palabra. Te pido tu misericordia, Padre, que tú los ayudes, fortalece. Te pido todas estas bondades, Padre, que tú seas el que coloque palabras en mi boca, no sea yo el que hable, sino que sea usted, Padre, dando este mensaje, usándome grandemente, Padre. Revísteme de tu gracia y de tu unción y del poder de tu Espíritu Santo. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, ahora vamos a leer la palabra del Señor que se encuentra en Ezequiel 34. Y dice así, y le daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y su palabra dice así: vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños, coméis la grosura, os vestís de la lana, la engordada degolláis, más no apacentáis a las ovejas, no fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a las enfermas, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo. Y se han dispersado, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra, fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien la buscara, ni quien preguntase por ella. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo, sin pastor ni pastores buscan, y las daré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más. Asimismo, pues yo las libraré mis ovejas de su boca y no les dará más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo voy, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de su oveja esparcida. Así conocerán mi oveja y la libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de la tierra, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y por todos los lugares habitados del país. En buenos pastos la apacentará, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos. Serán apacientadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo le daré aprisco, dijo Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Ven, daré la perniquebrada y fortaleceré la débil, más a la engordada y a la fuerte destruiré, y la apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo jugo entre oveja y oveja, y entre carnero y macho cabrío. Oh, en poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos quedan, y lo que bebiendo las aguas claras enturbiáis, además con vuestros pies los que quedan. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Pasaremos a orar, mi hermano. Este ministerio ora por la patria, ora por Chile, y también oramos también por la iglesia, la esposa del Cordero. Vamos a orar ahora por Chile. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias, mi bendito Dios y mi buen Padre Celestial,
por estar aquí delante de tu presente, Señor. Ahora imploramos por esta nación, por Chile, Padre, que tú, Padre, los libres de guerra, de terremotos, de atentados terroristas, de epidemias, de países que quieren hacer los daños. Si también, Padre, te pido que usted mande la lluvia temprana y tardía, para que haya alimento en nuestra mesa. Hay sequedad, Padre, falta de agua. Te pido también, Padre, que usted dirija al gobernante, a los ministros, a los senadores de esta nación, los que crean leyes conforme a tu palabra y no en contra tuya. Te pido, Padre, que tú bendigas a Chile, en cuya nación hay una promesa que Chile será para Cristo. Así la creo y así será, Padre amado. Ahora, Padre amado, te pido todas estas bondades, todas estas misericordias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pasaremos a orar por la iglesia del Señor, por nuestro ministerio, para que el Señor los bendiga, los fortalezca y los coloque en unión de espíritu todos nosotros, que no haya división en su pueblo. Oremos al Señor. Padre amado que estás en los cielos, te pido tu misericordia, tu bondad, Padre, que tú guíes este ministerio, el remanente, que tú lo unas en un solo espíritu, Padre. Te pido que tú bendigas a nuestro obispo, nuestro querido obispo, a su esposa, la diaconisa, y toda su familia, sus hijos. Y también, Padre, lo proteja a él. Y también, Padre, que usted proteja a los diáconos, al oficial, a los predicadores, y así, Padre, a los pastores, muchos pastores, Padre, de distintas partes, tanto en este país como en el extranjero. Padre, que prediquemos tu palabra, la sana doctrina. Padre, que tú lo unas en un solo espíritu, que no haya división entre tu pueblo, coloca los amores, las bondades y que los amemos unos a otros. Gracias te doy, Padre, también. Te pido también, Padre, por la congregación de Polpaico, por el pastor Salvador, su esposa, sus hijos, y también por la congregación de Polpaico. Bendícelo a todos y guarda este ministerio, Padre. Llénalo de tu gracia, de tu unción, y que los amemos unos a otros. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, mis hermanos, hemos leído su palabra que se encuentra en Ezequiel capítulo 34 y lo hicimos del versículo 1 al 19. Quise leer hasta ahí nomás, pero la idea es leerlo entero. Y es una profecía contra los pastores de Israel que en el fondo ellos cometieron un gran pecado, los líderes, los que estaban encargados de guiar al pueblo de Israel a fortalecerlo, a guardar al pueblo de Israel. Y veo que aquí ellos, en esta palabra que el Señor me ha dado, ellos descuidaron al rebaño de Israel. Pero si los vamos más atrás, el pueblo de Israel quiso tener reyes como las otras naciones, pero el Señor le dijo a Samuel que no lo habían desechado al profeta, sino que lo habían desechado a Dios, porque Dios quería ser él el gobernante de la nación de Israel, pero el pueblo de Israel le pidió reyes a un rey a Samuel como en otras naciones. Y nuestro amado Dios le dice a Samuel: no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. El que hacía milagros, el que hacía obras, el que sacó con brazos fuertes a su pueblo, a Israel de allá de Egipto. Pero ellos
no quisieron entender lo que nuestro Señor quería, que no quería que gobernara hombre porque sabía que el hombre se corrompería y que tarde o temprano los errores que nosotros pasamos, que cometemos, los vamos a tener las consecuencias. Y eso fue lo que pasó en Israel. Entonces, el pueblo de Israel, por haber en mi sentido, por haber pedido reyes al pueblo de Israel, le pasa esta consecuencia que ya ellos se habían corrompido. ¿Mm? Los grandes líderes ya no hacían lo resto ante los ojos de Dios. Si leemos aquí en el capítulo 9 de Samuel, dice que en el capítulo 8, primera Samuel capítulo 8, dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo fue Abías, y eran jueces en Barseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, y aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz más protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. El Señor ya se lo había advertido hace muchos años, pero dice su palabra que el corazón del hombre es tirado al mal. Y los hijos de Samuel cometieron quizás el mismo pecado que cometieron los hijos del antiguo sacerdote que había en Israel. Los mismos hijos de Elí, ¿no? Que se corrompieron, hacían cosas malas. Y ahí fue llamado al ministerio Samuel. Y cuando leí esta palabra, y me llama la atención y quise buscar más atrás, y me encontré con la otra palabra que, ¿por qué el pueblo de Israel pidió rey? Siendo que tenían el rey grande, el gran soberano, el padre, el que lo sacó con un brazo fuerte de afuera. Pero aquí vemos que el Señor es misericordioso, bondadoso, y después de tanto tiempo, ¿no? Estamos hablando en el año 590 antes de Cristo, el Señor le hace esta profecía al pueblo de Israel, dice, y me gusta por lo general la versión nueva, la traducción en lenguaje actual, dice así, el versículo 1 dice, se trata de los malos gobernadores de Israel. El versículo 1 Dios también me dijo, Ezequiel, dale a los gobernadores de los israelitas el siguiente mensaje de mi voz. Está diciendo aquí, cuando se refiere al versículo 1 y 2, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová, el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Le quiere decir, hay ustedes gobernantes malos, gobernantes ustedes que debieran de cuidar a los israelitas, como cuidan los pastores a los rebaños. ¿No? Porque el pastor que era dueño de esas ovejas, las cuidaba con amor.
pero ellos se habían corrompido. ¿Mm? Y el padre le dice, pero ustedes se cuidan a sí mismos en vez de cuidar a la oveja, a las ovejas. Beben de su leche y se hacen vestidos con la lana y hasta matan a la oveja más gorda. ¿Mm? Dice, no apoyan a la oveja más débil, ni curan a la oveja que se enferma, ni le ponen vendas a las ovejas heridas. Tampoco va a entrar la oveja perdida. Si se descarriaba una, la dejaban que irse nomás. Tampoco va a entrar la oveja que se pierden ni las que se apartan del camino. Al contrario, las golpean y las maltrataban. Y el padre que le está diciendo, mi pueblo es como un rebaño de ovejas, le está reclamando. Andan por los cerros como ovejas sin pastor, corren grave peligro, pero a nadie les importa. Pero a nuestro padre sí le importaban, porque era su pueblo, ¿no? Era el que había hecho un pacto con ellos. Y les dice así, escúchenme ahora, gobernantes, les quiere decir el Señor, y préstenme atención. Ustedes debían cuidar de mi pueblo, como los pastores cuidan a sus ovejas, pero solo se cuidan a sí mismos. Por eso mi pueblo ha sufrido a manos de ladrones y de gente cruel. Le juró que así es. Los grandes líderes, los, los reyes de distintas tribus y el que al final que fueron quedando, ellos se corrompían. Le explicaban duras cargas al pueblo e impuestos. Y quizás había mucha pobreza, pero ellos tenían los mejores manjares en su mesa y el pueblo sufriendo de hambre. Y eso lo vio el padre y se entristeció. Y él dijo que iba a mandar a un pastor. Ya no iba a dejar más que se apacentaran sus ovejas, que los pastores que apacentaran las ovejas, sino que él iba a venir el pastor de los pastores. Y si lo vemos, mi hermano, en el contexto de hoy día mismo, hoy día si lo vemos en lo que está pasando hoy en el mundo entero, hoy día nuestros grandes líderes han colocado duras cargas en nosotros, en tanto en la humanidad. Y también, ¿por qué no decirlo? También hablemos de presidente, de todos los que legislan leyes, y también del parte del pueblo que representa a Dios. Se han corrompido, se han dejado manipular, quizás por abrirse al dinero. ¿Ah? Y el Señor esta noche también le hace una reprensión a ellos. Que dejen de hacer lo malo y se vuelvan a las primeras obras. Porque muchas veces, así como nuestro Señor dijo, hay de aquellos pastores que se apacientan a sí mismos. En aquel tiempo eran los encargados, el rey, el sacerdote, el levita, ellos eran los encargados de guiar al pueblo de Israel, de enseñarle. Pero si vemos ahí en Oseas 4, versículo 6, dice, su palabra, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, porque los que debían de enseñar la palabra del Señor no la enseñaban. Ya no les importaba guiar al pueblo de Israel, sino que se apacientaban en ellos mismos, y sus ojos se llenó de avaricia, de codicia, quizás por los bienes de este mundo. Pero su palabra siempre dice que nosotros venimos a este mundo sin nada, y sin nada lo vamos a este mundo. Todo lo que acumulemos aquí en esta tierra se queda aquí. No se lo lleva para la otra vida, porque hay una vida después de esta vida. Pero nunca ha querido entender el hombre. Y de repente, sobre todo nosotros los cristianos, los hijos de Dios,
Siempre digo yo, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Acaso el hombre no cree que hay un Dios? Y sobre todo un hombre que lo representa a Dios y que muchas veces no haga lo resto ante sus ojos. Hoy día vemos aquí en Chile cómo se han levantado templos, cómo se han levantado hermanos con iglesia, colgando sus propios templos, porque muchas veces quizás esas personas que estuvieron en una congregación fueron heridas, fueron maltratadas, como aquí dice su palabra. Estamos hablando en el ámbito espiritual y en el ámbito material. Pero esta palabra a mí me llega más como el ámbito espiritual que muchas veces está pasando en nuestras iglesias, en nuestros cultos, hombres altivos, hombres soberbios, que de repente no cuidan a sus ovejas, no las tratan con amor. Y en este tiempo, en esta tecnología que tenemos, un tiempo que tenemos, estamos llenos de tecnología, tenemos celulares, tenemos que podemos llamar, quizás a un hermano que no aparece en una congregación, y somos capaces de llamarlo, decirle cómo estás hermano, te extrañaba. Ahí se está cumpliendo la palabra que dice el Señor, no fortaleciste a la que te necesitaba. Hoy día hay en el mundo, tanto en todos los líderes, esa falta de amor, de bondad, que nuestro Señor Jesucristo y el Padre tienen hacia esta creación que Él hizo. Y el hombre se ha puesto indolente. Y más le interesa todo lo del mismo, su bien, su bienestar, pero ya no se preocupa por el que tiene menos. Y que el Señor los ayude, mis queridos hermanos. Por eso aquí el Señor le está haciendo una reprimenda tanto al pueblo de Israel, en este capítulo, donde dice ahí de los pastores que se apacientan a sí mismos. Pero si leemos el capítulo en el Evangelio de San Juan 10, vino el pastor de los pastores, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? y fue desechado nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Israel, dice su palabra, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. ¿No? Que el Señor vino a demostrarle que Él era el verdadero pastor, el pastor de las ovejas. Él amaba a sus ovejas. Si leemos aquí en San Juan 10, Jesús, en el versículo Juan 10 dice, el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Más el asalariado, que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata y la oveja y la dispersa. Y después en el 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Él lo dijo en aquel tiempo. Jesús después vino por sus ovejas, pero como dice su palabra, a los suyos vino, pero los suyos no lo escucharon. Sus oídos fueron sordos. Que el Señor los ayude en esta tarde, quizás a comprender un poco este mensaje. Y un buen líder que tiene a cargo personas a cargo debe ser tierno, amoroso, seguir el ejemplo del Maestro, de Jesús, del Padre.
Su palabra dice que Él no hace excepción de personas, sino que Él hace salir el sol tanto para el justo como para el injusto. Quizás a nosotros nos parecería injusto, ¿no?, lo que pasa de repente, pero el Señor dice que no es excepción de personas. Pero resulta que el que, el que hace lo malo, su recompensa tiene, mas el justo también tiene su recompensa. Quizás en esta tierra no lo vemos, pero cuando partamos de esta tierra vamos a ver la diferencia. El malo no se va a gozar con Dios, va a un tormento, más el que practicó la justicia, el que siguió los caminos de Dios, estará con nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros lo admiramos de las personas injustas, quizás que le va bien, y vemos que nosotros de repente lo esforzamos en ganarlo la vida quizás honradamente, y a ellos no les cuesta, y ellos gozan en esta vida. Pero sí tengo que tener una esperanza que usted hermano, o el que está escuchando, si usted ha sufrido injusticia de parte de todos los líderes, hablemos tanto políticos como quizás en las congregaciones que pasan, hay uno que hace justicia y Él le dará su debida recompensa a cada uno de ellos. Pero nosotros por eso tenemos que seguir en este camino. Este camino no es fácil. Muchas veces se sufre porque vemos las injusticias que pasan en esta vida. Pero hay uno que hace justicia. Me trae a la memoria el recuerdo de Lázaro y el rico. El rico tuvo todos sus bienes aquí en esta tierra, ¿no?, mientras que Lázaro dice que recogía las migajas del rico. Pero cuando murió Lázaro, estaba en el seno de Abraham, mientras que el rico estaba en un tormento. Y a veces yo no entiendo el hombre por qué no entiende. En esta vida es tan pasajera, ¿no?, porque es pasajera. No nos damos ni cuenta cuando pasa el tiempo, ¿no?, y cuando venga la hora que tengas que partir y no te das cuenta con Dios, te desviaste del camino y el pueblo de Dios sufrió. Los hijos de Dios muchas veces sufren. Así como, y que no pueden entender que va a ir un castigo eterno, mientras que los que hemos pasado esas penurias, cosas, vamos a ir, vamos un día al camino, vamos a estar con Dios, vamos a ser fortalecidos, y es por la eternidad. Mientras que si usted no hace lo resto, mi hermano, usted se va a ir a un castigo eterno. Y yo como creyente en Dios, siempre me hago esa pregunta: Señor, ¿por qué pasan estas cosas? Pero también el Señor me dice: el corazón del hombre es tirado al mal. El hombre ya le ha perdido el temor a Dios. ¿Mm? Así como decía, vemos los líderes políticos, hoy día muchas veces aquí vemos, sobre todo aquí en Chile, la gente que ya hoy día no quieren trabajar, no quieren hacer nada, quieren que todos se los den. Pero eso con el tiempo va a traer consecuencias. Y le pido al Señor que nosotros cada día nos dé más entendimiento, sabiduría para poder entender la palabra del Señor y que practiquemos la justicia. Esta palabra es para el tiempo pasado y también lo habla ahora también el Señor a nosotros, a los que tenemos personas a cargo de nosotros, que debemos ser imitadores de Cristo. Cuesta, pero con la ayuda de Dios cuesta. Dice su palabra que nosotros debemos amarlo así como Cristo nos amó a nosotros. Cuando Cristo anduvo aquí en la tierra, dejó todos los mandamientos en 2 mandamientos. Dijo: primeramente, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero lo hemos olvidado de ese mandamiento, del segundo mandamiento que dejó Jesucristo. Ya lo amamos a nosotros mismos.
no amamos al que no tiene o al que está débil. Como dice su palabra, ya no nos preocupamos de los demás. Y si Dios no quiere eso, quiere que nosotros nos preocupemos de todo. Y hagamos esa maravillosa obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice, el que me ama, mi palabra hace. ¿Cómo puede decir un hermano, yo amo al Señor, si no amo a mi hermano, si veo que sufre necesidades y no hay nada? Por eso, que el Señor los ayude y su palabra en esta tarde, ¿cuál es el concepto de esta palabra que el Señor me deja? Que me enseña que yo no debo de corromperme. No debo de corromperme quizás por la avaricia, por los bienes de esta tierra, por lo que puedo tener, quizás por las añadiduras que el Señor me da, porque yo así como se preocupa de mí, sí, yo también debo de preocuparme del que está a cargo mío, ¿no? Tratarlo con amor, ¿no? No ser duro. Debemos ser quizás ese buen pastor, ser imitadores de ese buen pastor que fue Cristo Jesús y que todavía lo es, porque Él es mi pastor. Dice su palabra que Él me lleva por buenos pastos. Si lo ponemos a pensar cuáles son los pastos, su palabra que me enseña y me ayuda en este caminar. Y que el Señor ponga ese sentir en cada corazón de nosotros. Que no seamos como los líderes en aquel tiempo que se corrompieron por la avaricia. Y teniendo presente que el tiempo en esta tierra que estaremos es pasajero. Y la eternidad, tanto para el que ha hecho lo bueno como para el que ha hecho lo malo, es eterno. Pero yo le digo esta tarde, usted el que decide dónde quiere pasar su vida, en un tormento o estar gozoso con nuestro Señor. Quizás a muchos no va a entender esta palabra, pienso yo, pero sí a mí me deja una gran enseñanza, que yo debo de cuidar al que está a cargo mío, mi esposa, mis hijos, que es el primer redil, y después los que están alrededor mío, los que están a cargo mío, quizás mis hermanos en Cristo, tratarlo con amor, no con dureza. Y si puedo sustentarlo en algo, también sustentarlo. No todo para mí, sino también compartirlo con los demás hermanos. Que el Señor bendiga y los ayude en esta tarde a que podamos comprender esta palabra, porque, pucha, hoy día, por estas mismas cosas que están pasando, muchas veces el Evangelio está desprestigiado. Y da pena, mi hermano. Pero en mis oraciones pido al Señor que a cada uno de nosotros, de nuestros líderes, sobre todo en el ámbito espiritual, nuestros líderes espirituales que están a cargo de nosotros, que les dé un corazón limpio y un espíritu de recto caminar. El rey David pedía eso. Él era un pastor de ovejas y después fue el rey de todo Israel. Y él decía en el Salmo 51:10, decía, Señor, dame un corazón limpio y un espíritu de recto caminar. Y eso debe ser nuestro sentir de cada uno de nosotros, pedirle al Señor así. Porque si el Señor, así es como el Señor nos da un discernimiento, si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, que nosotros debemos reconocer cada día que quizás que estoy haciéndolo mal y que Él me guíe con su Santo Espíritu. Porque cuando somos guiados por su Santo Espíritu, no nos equivocamos. Que el Señor coloque ese deseo en cada uno de nosotros
de ser buenos líderes. Sobre todo que nunca nos falte el amor, la bondad y ser imitadores de Cristo. Vemos de repente hoy día tanto, Dios le dice ahí a los, nuestro Señor Jesucristo le reclamaba a los escribas y fariseos, los trataba de ladrones, porque ellos no apacentaban las ovejas, sino que se apacentaban ellos mismos, que no iban a buscar a la que se iba. Y así también en este momento también pasa lo mismo. Quizás hay líderes que de repente dicen, yo no la eché, que se vaya sola, vuelve sola, yo no la voy a ir a buscar. Pero ¿qué lo dice el Señor? Dijo el Señor que Él daba su vida por sus ovejas. Y porque nosotros no pudimos hacer lo mismo. Muchas veces quizás inconscientemente, cometimos un error y el hermano quizás se molesta y se va. ¿Por qué no pudimos ir a pedirle disculpas a ese hermanito que se fue quizás de nuestra congregación? En qué se equivocó y pedir perdón. El Señor se agrada de esas cosas. Se agrada cuando nosotros cometemos esos errores. Y más esta palabra va para mí y va también para nuestros líderes que están gobernando, que nuestros líderes en la iglesia, en distintas partes, que muchas veces quizás cuando una oveja se va de la iglesia, cuando un hermano se va, preguntar por qué se va, si ha cometido algún error, pedir perdón, que el Señor nos ayude. Y podamos ser los que quizás el Señor nos permite, que seamos líderes, que podamos ser líderes amorosos, tiernos, llenos de amor, de bondad, dejando toda altivez, toda soberbia, todo orgullo. No porque muchas veces el Señor los honra a nosotros, vamos a sentirlos superiores a los demás y que ya tenemos todo ganado. No, no es así. Su palabra me enseña, que dice su palabra, que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino su palabra dice, el que hace la voluntad de mi Padre. Y dice en aquel día me dirán muchos, Señor, predicamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre y tantas cosas, pero Jesús le declarará, no os conozco, hacedores de maldad. Y tenemos que tener gran temor en nuestros corazones para hacer los restos ante sus ojos, porque por cada cosa mala que hagamos vamos a ser juzgados. Y puedes perderte la salvación, y puedes perder la bendición de estar con Dios por la eternidad. Que el Señor le dé esa paz, esa humildad a cada uno de nosotros. Y pedirle al Señor que lo aumente la fe, que lo aumente el amor, y pedir por nuestros guías, porque el hombre también se equivoca, lo equivocamos. Pero ahí está cuando nosotros oramos por esa persona, el Señor empieza a colocar eso, empieza la persona a volver en sí y empieza a volver así. Que el Señor lo llene de su gracia, mis queridos hermanos. Y hasta aquí el Señor me ha dado su palabra. Y quizás usted pueda leer en su casa y quizás va a comprender muchas cosas. Para el Señor que me ha dado esta palabra, para el Señor doy honra y gloria desde ahora y para siempre. Pasaremos a orar al Señor y dar gracias por este mensaje y que el Señor coloque ese deseo en cada corazón de nosotros de hacer los restos ante sus ojos. Quizás de ser ese buen pastor que debemos ser con los que están al lado de nosotros. Como lo dije anteriormente, nuestros hijos y lo que tengamos al mando de nosotros. Tratarlos con amor, no con dureza, sino con suavidad. Así como te ama Dios, así debemos nosotros de amar a ellos también. Oremos al Señor. Padre amado que estás en los cielos, estoy aquí en tu presencia, Señor, dándote las gracias, Señor, por todas tus bondades, por esta palabra que tú me has dado, que tú me abras en mi corazón, Señor, para ser un buen líder. Primeramente amándote a ti, llevando a los demás que estén bajo mi cargo.
tratarlos con amor, con dulzura, primeramente implorando, Padre, por todos nosotros. Que tú lo unas en un solo espíritu, que tú lo llenes de tu gracia, de tu amor, que podamos ser imitadores de Cristo, Señor. Padre, ayúdalo. Saca toda contienda de nuestra mente y uno en un solo espíritu. Gracias te doy, Señor, y permita, Padre, que este mensaje pueda llegar a mucha gente y puedan, Padre, entenderlo, comprenderlo, que tú eres un buen líder, que tú haces salir el sol para el justo y para el injusto, tanto para el bueno como para el malo. Para ti no hay excepción de personas. Gracias, Señor, porque tú has hablado en esta noche. Y te pido todas estas bondades y todas estas misericordias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, queremos mandar cariñosos saludos a nuestro querido obispo, a su esposa, la diaconisa y toda su familia, y también a todo el cuerpo de diáconos, oficiales, pastores, tanto en este país como en el extranjero. Y también un cariñoso saludo a nuestro querido pastor Salvador Miranda y toda su familia, a su esposa, y también a la congregación de Polpaico. Que el Señor los siga dando de su gracia, los una en un solo espíritu, y siguiendo este camino. Bueno, mis hermanos, ahora pasaremos a dar término a este santo servicio y lo haremos con la alabanza 356, Redil de mi amor. Pasaremos a cantar al Señor, para cantarle con alegría, con gozo, con felicidad al Señor, porque nosotros lo alegramos cuando le cantamos al Señor. Así, el himno 356 daremos término a este santo servicio. Cantémosle con el corazón, puede ser sagrada cuando le cantamos.
ello no te cause amargo dolor. Antes de morir, márchame en la sombra de la ingratitud. Deja a mis hermanos que viven en luz, que yo no cause tan grande dolor. Me han extraviado muy lejos de ti, que yo no te haga correr y correr por lugares solo porque me perdí. Y tan alegre el que tengo, tanta la vida, tan tierno el calor, tan bella la vida, Jesús mi pastor. Por eso te amo, recibe mi amor, que no cause tan grande dolor. Me han extraviado muy lejos de ti, que yo no te haga correr y correr por lugares solo porque me perdí. Que yo no te cause tan grande dolor. Me han extraviado muy lejos de ti, que yo no te haga correr y correr por lugares solo porque me perdí. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Qué preciosa alabanza, mis queridos hermanos. Bueno, ahora pasaremos al ungimiento por los enfermos y a pedir la bendición final. Si se siente enfermo, mi querido hermano, tenga fe que el Señor lo va a sanar. Ponga su manito en su dolencia y confiando que el Señor hará la obra, pero con fe. Porque el Dios que sanó a Naamán el sirio, el leproso, es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y va a ser siempre el mismo. Todo lo puede hacer. Oremos, pidamos por los enfermos. Padre amado que estás en los cielos, estamos una vez más aquí ante tu presencia, Padre, implorando, Padre, primeramente por aquellos hermanos, quizás, Padre, que están postrados en una cama de un hospital, en sus casas, y que quizás, Padre, están viendo este mensaje. Te pido, Padre, que tú reprenda todo espíritu de enfermedad sobre ellos, Padre, que tú sanes, Padre, estás enfermos. Padre, te reprendimos todo espíritu inmundo de enfermedad, de dolencia, lo reprendimos en el nombre de Jesús. Padre, reprendemos todas las enfermedades, espíritu inmundo de enfermedad, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor, porque tú has escuchado este ungimiento y mis hermanos van a ser sanados y son sanados
en el nombre de Jesús. Te pido todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora pediremos la bendición final. Bueno, mi querido Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este santo servicio que tú lo hemos podido hacerte, Señor. Sea usted, Padre, bendiciendo a mis hermanos que van a escuchar este mensaje y que tu Padre los fortalezca cada día más a cada uno de nosotros. Y tú coloques esta palabra por obra en nuestro corazón. Sea también, Padre, implorando por esta nación Chile, que tú tengas misericordia, Padre, y que tú los guardes de cualquier cosa, Señor. Te pido, Padre, también por la iglesia, la esposa del Cordero. Que también tenga misericordia, Padre, de este ministerio, no solamente de este ministerio, sino que de todos los ministerios, Señor, que te alaban, que bendicen tu santo nombre y que predican tu palabra. Gracias, Señor, te pido, Padre, por nuestro querido obispo, por nuestro pastor Salvador y por todos nuestros líderes, Padre. Te pido todas estas bondades y misericordia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pueblo de Polpaico, firme y adelante.